Y aquí están. Uh-huh. Déjenme ver, presentación de diapositivas. Ahí está. ¿Sí alcanzan a observar la diapositiva? Sí. Sí, ya se ve. Ok, bien. Miren, vamos ahora a empezar a revisar lo que corresponde al capítulo o unidad 4, que tiene que ver con varios procedimientos para ingresar información al sistema de información geográfica. Aquí hemos hecho algunas modificaciones respecto a cómo estaba el año, todavía el semestre pasado o el año pasado este programa. Tenemos 6 temas, 6 subtemas que vamos a abordar. El primero de ellos es sobre conceptos generales de cómo se lleva a cabo la representación o por qué se lleva a cabo la representación digital de datos geográficos. El segundo, el 4.2, tiene que ver con las formas o formatos de capturas de información geográfica o espacial. Eh, el punto 3 también tiene que ver con la manera de cómo se ingresan la información temática o de atributos a las bases de datos del sistema. El punto 4 sobre verificación y corrección de datos, es decir, cómo llevar a cabo además de cómo se ingresa la información, cómo se verifica y cómo se corrige en caso de que se detecten algunos errores. El punto 5 es sobre, este es nuevo, estamos integrando esta parte de levantamientos aerofotográficos, cómo planear un vuelo aerofotográfico para tomar imágenes. Eh, Ahora pues sería con un sistema de drones, ¿no? Y el cuarto es, una vez que se obtienen esas imágenes, mediante ese levantamiento aerofotográfico, cómo llevar a cabo procesos fotogramétricos que permitan utilizar las imágenes con fines cartográficos. Entonces, esto sería lo que vamos a desarrollar en este capítulo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bien, vamos entonces a iniciar con el primer tema que, que corresponde a explicar cómo se lleva a cabo o por qué se lleva a cabo la representación digital de datos o información geográfica. Hemos comentado que los sistemas de información geográfica parten pues de la necesidad de de hacer procesos más eficientes del manejo de la información geográfica, básicamente de mapas que obviamente se elaboraron mediante procedimientos fotogramétricos y fotointerpretativos, generalmente a partir de fotografías aéreas, en ocasiones también de imágenes satélite, eh, pero que finalmente el producto es un mapa impreso. Entonces nos llenamos de una gran cantidad de mapas impresos, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es toda esa información, eh, hacerlas, hacerla viable para poderla trabajar a través de sistemas computacionales, que serían ya la manera de cómo se trabaja con los sistemas de información geográfica. De tal manera que estos mapas impresos, que es una representación análoga o analógica de la realidad, deben digitalizarse, deben convertirse a un formato digital. Y ya lo comentamos que es convertir esta información de mapa impreso a archivos electromagnéticos que puedan ser manejados por las computadoras o utilizando las computadoras. De tal manera, pues, que esta es una tarea que se ha venido haciendo durante ya varios años, quizás ya décadas, de convertir esta información de mapas impresos a archivos
electromagnéticos digitales a un formato digital. Esa es la situación esa es la tarea pues que se ha venido dando. ¿Para qué se realiza esta tarea? ¿O cómo se realiza esta tarea? Bueno, pues generalmente tenemos información en mapas impresos, pero esta información se puede desglosar, es decir, los rasgos que se imprimen o que están en estos mapas impresos son rasgos que nos representan la ubicación, por una parte, la forma en que adaptan, se adapta o se ubica, se presenta los objetos o la información que se quiere representar, este, que normalmente es a través de puntos, de líneas o de polígonos, ¿sí? Entonces, toda esta información se puede entonces digitalizar, ¿sí? Esta es una forma. Normalmente esta forma de digitalizar estos rasgos a manera de puntos, líneas o polígonos se denomina representación vectorial. Pero también si quisiéramos simplemente escanear un mapa y formar un archivo también digital con esta información que nos permita generar una imagen del mapa, entonces esto también es otra manera y entonces a esto se le llama formato raster, ¿sí? De tal manera pues que la forma en cómo se organiza, ahora se organiza la información geográfica en un sistema de información geográfica, conlleva a esta situación, a digitalizar ya sea en formato vectorial o bien en formato raster la información contenida en mapas. ¿Sí? A manera de que si es en formato vectorial o en formato raster, finalmente se están formando capas de información. Ya no es un mapa en sí impreso, ya podrían generarse varias capas de información a partir de los mapas impresos, ¿sí? Esto obviamente da la posibilidad de que podamos realizar análisis de la información en forma ya más específica, ya más localizada incluso, y obviamente aumenta la capacidad de análisis. Eh, Aquí en este caso son procesos de análisis matemáticos o estadísticos generalmente, ¿no? Eh, y esta forma, pues, de trabajar, esta es la manera de cómo, a través de un sistema de información geográfica, ahora se analiza, se representa y se analiza la información geográfica. Por aquí se habla, bueno, entonces de estos dos formatos, pero pues finalmente lo que estamos viendo nosotros es un conjunto, pues, de capas de información. Estas capas de información, pues, representan finalmente temas o características o agrupamientos de rasgos entendiendo al rasgo como la unidad de observación. De tal manera que, pues por ejemplo, si nosotros tenemos arroyos, en un mapa hay arroyos o escurrimientos superficiales en forma de arroyos o de ríos, pues normalmente la representación geográfica que hacemos de este tipo de rasgo, pues son a través de líneas. Si fuesen cuerpos de agua, como por ejemplo presas, lagos o lagunas, pues generalmente lo representamos a través de un polígono cerrado, cada uno de estos rasgos. Por otra parte, en el caso de la vegetación, también si nosotros agrupamos la vegetación, la clasificamos o identificamos como un tipo de vegetación, generalmente este conjunto de elementos que conforman la vegetación, el tipo de vegetación, lo hacemos a través de polígonos. O si queremos representar áreas urbanas, lo mismo, un polígono. Normalmente los caminos o vías de comunicación se representan a través de líneas, límites administrativos de un predio, de un ejido, de un municipio, de un estado, de un país, se hace a través de líneas.
pero también se podría conformar a través de polígonos. Generalmente, pues, bueno, el poblado, vamos a llamarlo así, es muy, se está representando a una escala pequeña, normalmente podrían incluso utilizarse puntos como para representar ese poblado, pero ya el límite de un poblado o de una ciudad o de cualquier otro elemento eh, este, de índole administrativo se hace a través de líneas o bien a través de polígonos. ¿Sí? Lo más común es utilizar polígonos. Entonces, esta sería la forma de representar organismos administrativos de alguna área de manejo o alguna área poblacional. Por otra parte, estarían los manantiales o los pozos de agua, por ejemplo. Estos se representan a través de puntos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, información en forma de imágenes, de ortofotografías, pues la ortofotografía normalmente pues, es un formato raster, es una imagen, igual que las imágenes satélites, formato raster. Eh, Rasgos de elevación de superficie o del relieve, es decir, la altura sobre el nivel del mar, se representa a través de modelos digitales de elevación, que es un formato raster. O bien también se podría representar mediante curvas o cotas, curvas de nivel con su respectiva altura. Y esto sería a través de líneas o, este, que representan las curvas de nivel. En cuanto a la información propia también de la elevación de la superficie, se puede hacer también a manera de puntos y en cada punto se asocia a un texto, la altura sobre el nivel del mar, que corresponda a un punto determinado o a una línea determinada, una curva de nivel. También se pueden hacer, por ejemplo, mapas de sombreados, donde aparece la figura del relieve, ¿sí? Se puede observar el relieve. Y este tipo de representación normalmente también es una imagen raster. Parcelas agrícolas, predios forestales, pues qué más, cuencas, subcuencas o microcuencas, todo esto se representa a través de polígonos. Entonces es importante analizar los diferentes rasgos, objetos de la superficie terrestre y la manera en cómo representarlo, ya sea en formato vectorial o cómo se representaría en un formato raster. Es necesario conocer pues esta gran gama de representación de los diferentes rasgos o objetos que podamos tener sobre la superficie terrestre. Entonces, por ello es que se lleva a cabo pues esta representación en formato digital, ¿verdad? Nos da todas esas posibilidades de uso y manejo de la información. Ahora, algo importante cuando se hace la digitalización de información geográfica es que debe de llevarse a cabo un proceso de georreferenciación. ¿Sí? A la vez que estamos digitalizando, debemos de georreferenciar pues, los rasgos, objetos o las imágenes que se están generando. ¿Sí? Es por una parte. Pero además, en el caso de la información principalmente vectorial, el formato vectorial, se tienen que elaborar o conformar bases de datos de atributos. ¿Sí? Entonces, cada capa de información vectorial, además de la representación en términos de ubicación geográfica con sus coordenadas, también los rasgos se caracterizan y esta caracterización, estas variables que corresponden a los rasgos de la superficie terrestre, se llevan a cabo a través de bases de datos, de atributos o bases de datos temáticas. Entonces son dos procesos que van implícitos dentro del proceso de digitalización, la georreferenciación y la elaboración de bases de datos de atributos.
¿sí? Entonces, con respecto al proceso de georreferenciación, pues esto corresponde, como dice aquí, a la localización espacial de cada objeto geográfico usando un sistema de coordenadas, ¿sí? O sea, la georreferenciación no es más que ubicar cada objeto con respecto a un sistema de coordenadas. Eso implica la georreferenciación. Ahora, hablando de sistemas de coordenadas, eh, en términos cartográficos, existen las coordenadas terrestres que pueden ser esféricas o pueden ser planas, ¿sí? Entonces, cuando queremos hacer un mapa o representar objetos en un mapa, normalmente entonces la ubicación de estos objetos se hace con respecto a un sistema de coordenadas terrestres de la Tierra. Y estas coordenadas, sí, o sistemas de coordenadas pueden ser esféricas si lo que se está representando es la forma esférica o ovoide de la Tierra, y las coordenadas representan esa forma, o sea, se elaboran conforme a la forma de la Tierra, o bien se hace una proyección, se proyectan las coordenadas a un medio, a un sistema plano, a un plano. Entonces, en ese caso, las coordenadas se llaman planas. En el otro, se llaman esféricas. Em, hay diferencias en cada uno de los sistemas de coordenadas. En el caso de las coordenadas esféricas, se utilizan básicamente para representar grandes superficies de territorio, continentes o todo un país, ¿no? Entonces es más fácil representar grandes superficies, grandes extensiones a través de coordenadas esféricas. Para casos más específicos, más localizados, se recomienda utilizar las coordenadas planas, porque además las coordenadas planas nos permiten realizar mediciones, ¿sí? O sea, conocer las dimensiones o las dimensiones de objetos o las distancias con respecto al sistema de coordenadas planas a las cuales se ubica cada uno de estos. Entonces, dependiendo pues de cuál sería el propósito y la extensión de los rasgos que se quieran representar y la superficie también de la cual se quiera hacer un mapa, pues es que se utiliza un sistema de coordenadas esféricas o bien un sistema de coordenadas planas o proyectadas. Bien. Ahora, volviendo al tema de la georreferenciación, en un sistema de información geográfica, la información espacial y temática debe estar ligada, eh, esta información, para que se puedan llevar a cabo, se puedan establecer las relaciones de los rasgos o elementos que se están estudiando, que se están contemplando en las capas de información, y además se puedan llevar a cabo análisis. O sea, es importante que tanto la información espacial o las coordenadas geográficas o terrestres, y además las características de los rasgos estén relacionados, y esto se hace a través de la georreferenciación. Entonces, por ello es necesario que la información espacial esté georreferenciada mediante un sistema de proyección cartográfica y un sistema de coordenadas terrestres. Entonces, son dos elementos los que nos permiten hacer la georreferenciación. Es decir, todos los objetos o rasgos deben de estar representados con respecto a un sistema de proyección cartográfica y por otra parte un sistema de coordenadas terrestres, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero que se complementan. Entonces, un sistema de proyección cartográfica y un sistema de coordenadas. Otro comentario que hago es que los mapas deben ser documentos confiables o fiables. En ellos los objetos geográficos no pueden simplemente estar dibujados en forma aproximada, ¿sí? O indicativa, sino que su representación debe guardar la máxima similitud posible con su correspondiente en el mundo real.
sea, todos los objetos que se representan en un mapa deben estar representados en proyección y en escala en forma correspondiente, o sea, que correspondan esas distancias, esas direcciones, con respecto a cómo están ubicados en el mundo real. Entonces, la representación, pues, debe tener esa prioridad, o ese es el objetivo, que la representación cartográfica se haga guardando esas proporciones de la ubicación, de las dimensiones de los objetos y su distribución en un espacio geográfico. De tal manera, pues, que esto es precisamente lo que se busca siempre. Es difícil porque esta representación de un mundo, del medio real, del mundo real, a un medio geográfico, a un mapa, conlleva una serie de distorsiones o de generalizaciones. Entonces, pero pues se busca de que finalmente la información esté lo mejor representada posible. Y es así que entonces los cartógrafos desde hace muchos años, incluso siglos, han estado desarrollando diferentes técnicas cartográficas para que esto se pueda lograr. Y esto tiene que ver incluso con medir, con estimar las dimensiones incluso de la superficie terrestre y su forma, ¿sí? Acuérdese que hace mucho tiempo se decía que la Tierra pues era plana, ¿no? Después ya se definió que no era plana, que la Tierra, el mundo en el que vivimos, pues no tiene una forma esférica completa o total, sino más bien es un ovoide, es decir, tiene un ensanchamiento en la parte media del ecuador, este, se ensancha más con respecto a la forma de los polos, como existen los polos. De manera que pues esto se ha venido desarrollando cada vez, ¿no? Y los cartógrafos pues han estado resolviendo de la mejor manera esta cuestión de cómo representar los rasgos de la superficie terrestre en mapas. Yéndonos al tema de la proyección cartográfica, una proyección cartográfica es la representación de la forma curva de la Tierra sobre una superficie plana. Y finalmente eso es lo que es un mapa, ¿no? La forma, los objetos que están sobre una superficie de la Tierra, que es curva, se representa sobre una superficie plana. Sí, y para eso se tiene que hacer una proyección cartográfica. En esta proyección que se hace, generalmente o inevitablemente se llevan a cabo distorsiones, se generan distorsiones, tanto en la forma como en el área, como en la distancia, como en la dirección que tienen los objetos o rasgos que se quieren representar cartográficamente. Aquí en esta imagen que vemos aquí en esta diapositiva, pues vemos la forma de la Tierra, más o menos esférica. Vemos por allí, pues algunos continentes, pero también, obviamente, esta forma esférica en la que se puede observar la Tierra como si estuviéramos desde fuera, desde un satélite, desde arriba. Ahora, la idea es representar estas formas que tienen, en este caso, los continentes o los países, ahora en un medio plano. Y vean ustedes que obviamente pues esto implica una proyección, se tiene que cambiar de proyección, ¿sí? Se tiene que proyectar lo que está en forma esférica ahora con respecto a una superficie plana. Y obviamente esto produce deformaciones, produce distorsiones, ¿sí? Este, para solucionar parcialmente estos problemas se han desarrollado diferentes tipos de proyecciones. En todas se proyecta la esfera terrestre sobre una superficie, que si fuese una superficie geométrica, esta superficie geométrica tendría que desenvolverse
¿sí? O dice aquí desarrollable, ¿sí? Una superficie que se ponga plana, ¿sí? Y que además el, el, el punto de proyección eh, de la superficie que se utilice sea tangente o bien secante con respecto a la esfera terrestre. Entonces, las figuras geométricas que se utilizan para hacer proyecciones cartográficas siempre han sido, o generalmente han sido, como figuras geométricas, un cono o bien un cilindro, ¿sí? Aunque también la proyección se puede hacer directamente sobre un plano, así como estaría mostrándose en esta transparencia, esta diapositiva. En esta diapositiva podemos observar entonces que la superficie curva de la Tierra, cualquier parte de la superficie curva de la Tierra, se podría representar sobre un medio plano, proyectarla sobre un medio plano, y en este caso el medio plano hace tangencia o toca algún punto de la esfera terrestre, de la superficie de la Tierra. Este punto coincide totalmente con el punto de la Tierra, el punto del plano coincide totalmente con el punto de la Tierra. Pero el resto de los puntos de esta superficie plana, obviamente, ya no coinciden, ¿verdad? Ya se tiene que hacer una proyección a partir de este punto de todos los rasgos de la superficie terrestre, de tal manera que queda algo así como esta forma concéntrica. Es una proyección que tiene un punto al centro y que obviamente va teniendo deformaciones conforme los rasgos se van alejando de ese punto central, ¿sí? Es una forma concéntrica. A este tipo de proyección se le llama azimutal o plana. Generalmente es plana, se conoce como proyección plana. Ahora lo que utilizamos como superficie de proyección, sobre la cual se va a proyectar la superficie de la Tierra curva, utilizamos un cono. Es como si pusiéramos un gorrito a la Tierra, ¿verdad? Y en algún momento este gorrito o este cono va a hacer contacto sobre la superficie de la Tierra. En este caso está haciendo contacto acá casi sobre el ecuador, ¿no? Que sería el punto de proyección, eh, o la línea de proyección, el ecuador. Ahora, todas las superficies que van a representarse cartográficamente, obviamente se proyectarían a partir de esa línea de proyección del ecuador, conformando una superficie más o menos como la que ustedes ven aquí, ¿verdad? No hay aquí un punto concéntrico, sino se tiende hacia un punto concéntrico. Pero vean ustedes que entonces aquí las líneas que van hacia el punto concéntrico, eh, hacia allá, tienen pues una determinada posición y a veces entre dos líneas de estas, aquí es más ancho, pero después acá es más angosto, conforme se acercan más a los polos, dada la posición del cono con respecto al eje de la Tierra, estas líneas se van acortando, la distancia entre estas líneas aquí es más corto con respecto acá en el Ecuador, aquí es una distancia mucho más grande, ¿no? Entonces, vean ustedes la forma que va adoptando este tipo de representación cónica. Ahora, también decíamos que se puede hacer una proyección utilizando la superficie de un cilindro. Entonces, colocamos el cilindro, dentro del cilindro colocamos la Tierra, ¿verdad? Y entonces, en alguna parte del cilindro, bueno, y también de la Tierra, hace tangencia. Se toca la superficie del cilindro con la superficie de la Tierra. Y a partir de ahí se hace la proyección hacia el norte o hacia el sur. Y entonces de tal manera que si desenrollamos este cilindro, pues ya tendríamos una superficie como la que se observa acá a la derecha. Se me olvidó decirles también que en el caso del cono también es como si partiéramos el cono aquí a la mitad y simplemente lo desenrolláramos. En algún momento en el laboratorio de fotogrametría teníamos precisamente
este cono y teníamos este cilindro y teníamos el mundito y entonces ahí se veía cómo se desenrollaba, ¿verdad? Cómo se desenrolla o cómo se vuelve esta figura, se vuelve plana, ¿sí? La figura del cono se vuelve plano acá y el cilindro también se vuelve plano en la medida que se desenrolla. Aquí había unos broches de esa superficie cilíndrica, se abrían los broches y pues se ponía ya en una postura plana. Entonces, vean ustedes entonces que pues ya los cartógrafos han utilizado estos sistemas de proyección, la proyección plana, la proyección cónica y la proyección cilíndrica, para proyectar todos los rasgos de la superficie terrestre sobre alguna de estas medios de proyección, plano, cónico o cilíndrico. Bien, esta nada más era para recordarles la tangencia, que son líneas que tocan a una curva en un punto sin cortarla. Por ejemplo, tenemos este círculo que está aquí, ¿no? Y entonces una línea tangente es una línea que solamente toca en algún punto la superficie esférica. A eso llamamos tangente. Secante es cuando hay una línea que corta totalmente el círculo, ¿sí? Este corte se hace en dos puntos, un punto aquí y otro punto hasta acá, ¿no? Ese es el secante. Lo que queda dentro es lo que se llama cuerda normalmente, ¿no? Y acuérdense también que la distancia del centro a cualquier punto de la esfera, de la circunferencia, se llama radio, ¿verdad? Dos veces este radio, pues es el diámetro de la circunferencia. Bueno, son cuestiones geométricas que ustedes ya la saben muy bien. Ahora, es importante también considerar desde el punto desde el cual se hace la proyección, ¿sí? Es el punto sobre el cual se hace la proyección. Y esto tiene que ver con la postura, ya sea del medio plano, del cilindro o del cono, con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, aquí lo que habría que hacer es observar qué postura tiene la Tierra. Normalmente la postura de la Tierra es el eje norte hacia arriba, el eje sur hacia abajo, y en la parte central pues está el ecuador, ¿no? Esa es la posición normal. Entonces, cuando la proyección se hace considerando el punto de proyección, en el caso de la proyección plana, los polos, si los polos es el centro, el punto de proyección, ahí se considera proyección normal, ¿sí? Eh, Ahora, si este plano ahora lo hacemos tangente sobre la línea del ecuador, ¿sí? Sobre la línea del ecuador, si lo hacemos tangente sobre cualquier punto de la línea del ecuador, a esta proyección se le llama transversa o transversal, ¿sí? El plano, vean ustedes que hace tangencia sobre algún punto del ecuador, la línea del ecuador, se le llama transversal. Y si este centro de proyección puede ser cualquier punto entre el polo y el ecuador, entonces se le llama oblicua a ese sistema de proyección. Entonces las proyecciones pueden ser planas, cilíndricas o cónicas, pero también podrían ser normales, transversales u oblicuas, dependiendo de la postura del plano con respecto al eje de la Tierra. En el caso del cilindro, vean ustedes, aquí se coloca el cilindro sobre la Tierra, haciendo coincidir el eje central del cilindro con el eje de la Tierra, ¿verdad? Aquí coinciden ambos. En este caso, la tangencia se hace también sobre el ecuador. El cilindro toca a la Tierra sobre el ecuador. En este caso, cuando coinciden los ejes del cilindro y de la Tierra, ¿sí? Aquí coinciden, se llama normal la proyección. Pero si acuesto el cilindro, entonces, y ahora la tangencia se hace más bien sobre un meridiano, ¿verdad? Sobre un meridiano, la línea que cruza los polos,
Entonces, en ese momento se llama proyección cilíndrica transversa o transversal. ¿Sí? Ahora, cuando esta proyección se hace ubicando el cilindro en cualquier punto entre el polo y el ecuador, se llama proyección cilíndrica oblicua. ¿Sí? Y lo mismo para el cono. Aquí tenemos el cono en una posición normal, en una posición transversal y en una posición oblicua. ¿Sí? Entonces las proyecciones pueden ser planas, cilíndricas, cónicas, pero además pueden ser normales, transversales u oblicuas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, ya más específicamente podemos ver que una proyección cónica generalmente es la proyección se hace haciendo de manera tangente o secante alguna línea o punto de la esfera. Entonces es como si pusiéramos un gorrito, ¿verdad?, sobre la superficie de la Tierra. En algún momento va a ser tangencia. A partir de esa línea que hace tangencia es que se proyecta y obviamente se va deformando. En este caso se va haciendo más pequeñas las distancias eh, este, que corresponden a meridianos, se van haciendo más pequeñas las distancias acá hacia el norte y hacia el sur se va haciendo más grande. De hecho, una de las proyecciones que se utilizan para proyectar la República Mexicana es precisamente la proyección cónica conforme de Lambert. Ese es un tipo de proyección cónica, en donde la idea es que se reduzcan al máximo las deformaciones de distancias que se estarían dando. Habría que considerar, por ejemplo, vean ustedes, estos dos paralelos, ¿sí? La distancia que hay de aquí a acá y de aquí a acá, obviamente sí es menor arriba que abajo. Eh, pero además la distancia que hay de, este sería con respecto a los meridianos, la distancia que hay con los paralelos es la misma, es igual. ¿Se dan cuenta? Esta distancia es igual que prácticamente esta otra distancia de acá. Entonces se van haciendo, la distancia entre paralelos es la misma. Lo que sí se hace diferente es la distancia entre meridianos. Por eso se llama cónica conforme de Lambert. Lambert fue un geógrafo que generó este tipo de proyección. También hay otra proyección que son cilíndricas, como ya los comentamos. En este caso pues, se utiliza un cilindro, ¿verdad?, sobre su superficie interior, sobre eso se proyecta los rasgos de la Tierra. Cuando estoy hablando de proyección, implica que es como pasar un haz de rayo de luz, ¿verdad?, a partir de un punto y de ahí se proyecta los rasgos de la superficie terrestre hacia la superficie, en este caso, del cilindro. Entonces, igual, como ya lo mencionábamos, ¿no?, la proyección cilíndrica puede ser normal si coinciden los ejes del cilindro y el eje de la Tierra. Y entonces se da una situación más o menos como esta que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ahora, si la proyección es transversal, tendría que hacerse de esta manera, ¿verdad? El cilindro se acuesta, ¿verdad?, y entonces hace tangencia sobre un paralelo. Y a partir de ese paralelo de la línea del ecuador es que se proyecta, se va haciendo la proyección hacia el norte o se va haciendo la proyección hacia el sur. Ese tipo de proyección provoca menos deformación incluso que la cónica que está acá, ¿sí? Aquí la cónica se ve que hay más deformaciones. En el caso de la cilíndrica no hay tantas deformaciones. Y la proyección oblicua, pues es cuando el cilindro se proyecta la superficie al cilindro en cualquier punto que hace tangencia, excepto en los polos y en el ecuador.
Entonces, esta sería la forma de cómo se proyecta, cómo se hacen las proyecciones cartográficas sobre un medio plano, sobre un cono o sobre un cilindro. Ahora, con respecto al tema de los sistemas de coordenadas, hablábamos de que un sistema de coordenadas entonces se podría definir como aquel que permite localizar elementos en un espacio, ¿sí? En un espacio geográfico, obviamente, considerando dos aspectos, un punto de origen y unidades de medida. Todo sistema de coordenadas pues, nos va a permitir ubicar o localizar puntos en un territorio considerando un origen, el sistema de coordenadas tiene un origen y además obviamente tiene unidades de medida. Entonces esa sería la situación. Ahora, hay diferentes sistemas de coordenadas terrestres. Entre ellas ya decíamos que están las coordenadas esféricas. También se les llaman coordenadas geográficas. A los sistemas de coordenadas terrestres esféricas o geográficas, esos sistemas de coordenadas están representados por líneas horizontales que se denominan latitud. Las líneas horizontales en este sistema se llaman latitud o bien paralelos. ¿Sí? Imagínense el centro es como si una naranja, eso se los explicaba seguramente en la primaria, tomaran un cuchillo y la partieran a la mitad. ¿Sí? Ese plano que se forma al partir la naranja es el ecuador. ¿Sí? Entonces, toda la línea, ahora, si siguieran cortando así transversalmente la naranja, serían los, serían los paralelos al ecuador, ¿verdad? Son líneas paralelas al ecuador, ¿sí? Son los paralelos. Entonces, bueno, y la distancia que hay de un paralelo a otro paralelo, pues, se le llama latitud. Es la latitud, es la medida, la latitud. La línea se llama paralelo y la distancia que hay de un paralelo a otro paralelo se llama latitud, ¿sí? Pero ahora, también el otro tipo de líneas son las verticales, o sea, aquellas que pasan por los polos. A estas líneas le llama meridianos. La línea se llama meridianos. Y la distancia que se mide en forma de grados se llama longitud. ¿Sí? La distancia entre dos meridianos sería la longitud. ¿Sí? De tal manera que este sistema de coordenadas eh, estaría pues conformado por sus ejes de origen serían por una parte el ecuador, es el eje horizontal de origen, y por otra parte el eje vertical estaría conformado por el meridiano de Greenwich. Este meridiano de Greenwich, pues es una línea imaginaria que pasa precisamente por un poblado que se llama Greenwich, allá por Inglaterra. Yo la verdad no sé por qué seleccionaron ese punto, ¿no? Debió haber habido un observatorio astronómico ahí o alguna cosa así, pero ese punto ese sobre el cual la línea meridiana que pasa por allí es el meridiano de origen. Entonces hay dos orígenes, el origen horizontal, que es el ecuador, y el origen de meridianos, que es el meridiano de Greenwich, el vertical. Ahora, entonces, obviamente, pues hay una intersección de estos dos ejes, y esa intersección es lo que se define como punto de origen del sistema de coordenadas, la intersección de los dos ejes. De tal manera que haciendo esta representación de la superficie de la Tierra dividida por una línea horizontal y por una línea vertical, se forman cuatro cuadrantes. Un cuadrante que está por encima de la línea del ecuador y otro que está por abajo de la línea del ecuador. Pero también otro cuadrante que está a la derecha del meridiano de Greenwich y otro que está a la izquierda del meridiano de Greenwich. Sí, entonces, finalmente, como si fuera un sistema de coordenadas cartesianas, eh,
finalmente, si hay una línea vertical, hay una línea horizontal y se forman 4 cuadrantes, ¿ya? Eh, este es el sistema de coordenadas geográfico. Ahora, ¿cómo se hacen las mediciones en este sistema de coordenadas? Bueno, ya decíamos que las mediciones se denominan latitud cuando se hace la medición con respecto a los paralelos y longitud cuando la medición se hace con respecto a los meridianos. Entonces, pero estas mediciones se hacen, las unidades de medida que se utilizan son grados, minutos y segundos, ¿sí? Son medidas de arco, grados, minutos, segundos. De tal manera que la latitud representa la distancia del punto al ecuador, el cual se encuentra a los 0 grados, la latitud. Eh, el polo norte y el polo norte a los 90 grados y el polo sur a los menos 90 grados. Esto ahorita lo vamos a ver en una gráfica, pero de tal manera pues que la latitud serían la distancia que hay de un meridiano con respecto al meridiano de algún punto de referencia de cualquier punto de la Tierra, sería esa distancia, la distancia que hay del meridiano central hacia perdón, estábamos hablando de la latitud, ¿verdad? Se considera los meridianos como puntos de referencia, pero en realidad lo que se está midiendo es el ángulo que se forma del ecuador hasta el punto que se quiere representar, o que se está ubicando. Entonces, de esa manera, entonces, los grados o los ángulos que se forman son del ecuador hacia el polo norte, es de 0 hasta 90 grados, y del ecuador hacia el polo sur sería de 0 hasta menos 90 grados. O sea, es decir, la latitud tiene esos rangos. Pueden ser de 0 a 90 o de 0 a menos 90, dependiendo si se mide hacia el norte o si se mide hacia el sur, la posición de cualquier punto sobre la Tierra. Y en el caso de la longitud, esta se hace con respecto a la posición este-oeste del punto a partir de un meridiano de Greenwich, el cual corresponde a 0 grados. En el meridiano de Greenwich es 0 grados. Pero si nos recorremos en sentido positivo hacia el este, serían los 180 grados, es decir, hacia la derecha. El meridiano de Greenwich recorremos 180 grados, ¿sí? Y ahora, si desde ese meridiano de Greenwich ahora lo recorremos hacia la izquierda, hacia el oeste, tendríamos de 0 hasta menos 180 grados. Es decir, esto sería gráficamente visto en esta otra diapositiva. ¿Qué es la latitud entonces? La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el ecuador. Estamos hablando de distancia arco, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto. Nuevamente, es la distancia que existe entre un punto cualquiera, en este caso el punto que estamos refiriendo está por acá, no sé si alcanzan a ver mi cursor, ¿sí? Este punto que está aquí es el punto que se quiere medir. ¿Cuál es su latitud? Entonces, es la distancia arco, es este ángulo que se forma aquí, ¿sí? A partir del plano del ecuador hasta este punto, hasta el punto, es este ángulo que se forma aquí, ¿verdad? Del plano del ecuador hasta este punto, ¿sí? Entonces, esa es la distancia entre un punto cualquiera, es este punto, este es el punto, y el ecuador, es este ángulo que se forma entre este punto y el ecuador, es este ángulo, ¿sí? Y se mide sobre el meridiano que pasa en ese punto, aquí en este meridiano. Ahora, la forma de cómo se mide, o las unidades que se miden, es en grados. Si se miden en grados, minutos y segundos,
se le llama sexagesimal, son grados sexagesimales. Grados, minutos, segundos son grados sexagesimales. Ahora, otra característica de la latitud, como ya lo comentábamos, es que se mide de 0 a 90 grados hacia el norte o hacia el sur. Solo que si es hacia el sur, se pone el valor negativo. ¿Sí? En este caso, al Ecuador le corresponde la latitud 0, ¿sí? No hay ningún ángulo. Si medimos la latitud sobre el Ecuador, es la latitud 0. Pero si medimos la latitud hacia el polo norte o hacia el polo sur, todo este ángulo que se forma hacia el polo norte o bien hacia el polo sur, serían 90 grados. 90 grados al norte menos 90 grados al sur. ¿Sí? Esas son las distancias que se miden con respecto a la latitud. La longitud, acuérdense, la longitud tiene que ver con meridiano, ¿verdad? Es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. Medida sobre el paralelo que pasa sobre dicho punto. Y también se expresa en grados sexagesimales, grados, minutos y segundos. En este caso se mide de 0 a 180 grados sobre el meridiano de Greenwich. En este caso se considera que el meridiano de Greenwich pues pasa por acá, ¿no? Es esta línea vertical que pasa por acá. Es el meridiano de Greenwich. Es el origen, la línea de origen. Y el ángulo que se mide es desde este meridiano de origen hasta este otro meridiano que pasa acá, ¿verdad? Y el punto de interés por aquí. Entonces, en este caso, lo que estamos midiendo es este ángulo que está aquí, son 80 grados que se observan aquí. Es el ángulo que se está midiendo. Esa medición es la que se considera como longitud, ¿sí? Es la distancia arco que hay entre dos meridianos. El meridiano de Greenwich y el meridiano sobre el cual pasa sobre el punto de interés, ¿sí? Y en este caso, pues el meridiano se conforma o se ubica o se construye considerando la línea del paralelo que corresponde a este punto, ¿sí? Ahí pasa el meridiano sobre este ecuador, sobre este paralelo la línea paralela al ecuador. Bien, entonces, vean ustedes, latitud es esta distancia de arco que es hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Esa es la latitud. La longitud es esta distancia de arco horizontal que se forma entre dos meridianos. Esa es la longitud. ¿Sí? Una característica que se ve aquí es que tanto los polos norte como el polo sur pues no tiene longitud, ¿sí? Sería 0. No tiene longitud. Ahora, ¿qué efectos se producen estas medidas de latitud y longitud con respecto a las líneas que lo conforman, al sistema de coordenadas, considerando la posición del ecuador y considerando los polos? Vean ustedes. En este caso, si vemos esta figura que está acá a la izquierda, la distancia entre las líneas de longitud se hacen más y más cerca partiendo del ecuador. La distancia entre líneas de longitud, entre los meridianos, estas líneas verticales, vamos a llamarlos así, se hace cada vez más corta esta distancia si se mide sobre el ecuador, ¿verdad? Aquí hay una distancia de 111.32 kilómetros en un grado de distancia arco entre dos meridianos. Si medimos esta distancia de un grado de arco entre dos meridianos en el ecuador, esta línea que está aquí, esta distancia, sería de 111.32 kilómetros. Si subimos un grado más sobre un paralelo, ahora la distancia que hay entre estos dos meridianos, estos mismos dos meridianos que se midieron acá en el ecuador,
va disminuyendo. Aquí disminuiría. Y si nos vamos más acá, cercano a los polos, vean ustedes, esa distancia sería solamente de 55 kilómetros. ¿Sí? Esta distancia. Al grado de que cuando lleguemos acá al polo, esta distancia ya desaparece, ya no hay longitud. ¿Sí? En el polo norte o en el polo sur ya no hay distancia, ya no hay longitud. ¿Ok? Al contrario, la distancia entre las líneas de latitud, o sea, los paralelos, se mantienen igual en toda su extensión. O sea, la distancia entre paralelos se mantiene igual a diferencia de la longitud. Por ello es que entonces, si quisiéramos tomar medidas de puntos ubicados sobre la superficie terrestre, pues no sería muy recomendable utilizar este sistema de coordenadas, las coordenadas geográficas. Lo podríamos hacer, pero siempre y cuando convirtiéramos los grados, minutos, segundos a una distancia arco, una distancia en metros. Hay una forma, más al ratito se las voy a mostrar, pero es más complicado, es más laborioso hacer estas mediciones de distancias en sistemas de coordenadas geográficas, ¿sí? O esféricas. Es más complicado. Además de que obviamente este efecto de distorsión que se da en la longitud, pues también provoca problemas, ¿no? Porque estaríamos midiendo, no sería la misma referencia entre dos meridianos, medidas en el ecuador que medidas acá cercanos a los polos. Aquí disminuye la distancia de longitud con respecto a esta misma distancia, pero medida en el ecuador, entre esos dos meridianos. Entonces es más complicado hacer esa conversión. Ahora, ¿qué son los grados sexagesimales y decimales? Ya comentábamos algo de ello. Eh, los grados sexagesimales es cuando nuestras unidades, que son grados, las podríamos también, sus fracciones de grados los podríamos representar como minutos o bien la fracción de minuto la podríamos representar como segundos. O sea, un grado ya saben que tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, la forma de expresar en grados sexagesimales sería decir, por ejemplo, 20 grados, 15 minutos, 30 segundos. ¿Sí? Esa es la forma de representar, ¿sí? En grados sexagesimales. Ahora, cuando hablamos de grados decimales, ya no hablamos de minutos y segundos, solo hablamos de grados y de décimas de grado. ¿Sí me entienden eso? Hay dos formas de cómo hacer las mediciones de latitud y longitud en un sistema de coordenadas geográficas o geográficas, con grados sexagesimales o con grados decimales. Cuando nosotros representamos la longitud y latitud o la describimos, utilizamos la connotación sexagesimal. Decimos, pues que tal zona está entre tales paralelos con grados, minutos, segundos, o tales meridianos también con grados, minutos, segundos. Pero cuando hacemos ya trabajos de cálculo en un sistema de información geográfica, se utilizan los grados decimales, no se utilizan los minutos y segundos, solo se usan grados y sus decimales, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia, ¿sí? O sea, si queremos describir entonces la posición de puntos o de rasgos de una superficie terrestre, utilizamos grados sexagesimales. Si queremos representar estos sistemas de coordenadas en un sistema de información geográfico, se utilizan grados decimales para efecto de los cálculos. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso? Hola, hola. Déjenme ver si todavía me están siguiendo. ¿Sí me siguen? Sí, profe. No les escucho.
Ok. Déjenme quitar esta cosa de que me tapa. Hola. No quiere quitarse. Ya. Bueno, entonces, pues sí existe pues este problemilla, ¿no? O esta situación de que a veces tenemos la información en grados hexagesimales, pero después hay que convertirlas a grados decimales, ¿sí? Hay por ejemplo, déjame ver. Sí, por ejemplo, las normales climatológicas, cuando ubicamos la posición de una estación meteorológica, generalmente esta posición viene en grados hexagesimales. Dice, no, pues tal estación meteorológica está a los 60 grados, 20 minutos y 10 segundos, ¿no? O a lo mejor nada más se queda en minutos, 60 grados y 10 minutos. Pero ese dato lo tendríamos que convertir a decimales si queremos trabajarlo en un sistema de información geográfica, la posición de estas estaciones meteorológicas. Entonces, para ello, pues, ¿qué es lo que se hace? En términos generales, ¿qué es lo que se hace? Pues al valor del grado se le agrega los minutos divididos entre 60 y los segundos divididos entre 3600. ¿Sí? En términos generales, eso es lo que se hace. Al grado se agrega los minutos divididos entre 60 y los segundos divididos entre 3600. Esto incluso lo podemos hacer a través de una tabla Excel para hacer esa conversión de varios puntos, ¿no? Sexagesimales, concordancias sexagesimales a decimales. ¿Ok? Y en esta fórmula, pues ahí así se expresa, es esto, grados más esta parte de la ecuación que es minutos entre segundos, más otra parte de la ecuación que es segundos entre 3600. Pero vean ustedes que al principio hay una H aquí, esta H representa el hemisferio. Es importante también considerar si es hacia el hemisferio norte, son valores positivos. Si es hacia el hemisferio sur, son valores negativos. ¿Sí? Entonces, esa parte también es necesario considerarlo, ¿no? Los grados sexagesimales. Mm, mm, mm. Igual sería ese sería para la latitud, pero para la longitud también, hacia la izquierda del meridiano de Greenwich, sería hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. ¿Sí? No sé si cuando vieron algo de geometría ya en la preparatoria, veían un sistema de coordenadas cartesianas y veían una regla de signos positivos y negativos. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí recuerdan de eso? Bueno, al menos a mí me lo dijeron cuando estaba en la preparatoria. No sé si a ustedes también. ¿Sí se acuerdan las reglas de los signos en los cuatro cuadrantes de un sistema de coordenadas cartesianas? Sí, profe. Los dos cuadrantes que están en la parte de arriba son positivos. Los dos cuadrantes que están en la parte de abajo serían negativos. Pero también los cuadrantes que están a la izquierda son negativos y los cuadrantes que están a la derecha son positivos. ¿Sí se acuerdan de esa regla, no? Pues esto es lo que se aplica aquí. Y es importante porque si nosotros no aplicamos esta regla y todo lo consideramos positivo, pues nos va a dar una ubicación allá por China, ¿eh? Sobre todo cuando estamos calculando la longitud. La longitud. ¿Alguien me quiere decir por qué en el caso de la longitud tenemos que considerar este valor negativo?
¿Por qué nos toca el valor negativo en el caso de la longitud? Porque estamos a la izquierda o a la derecha del meridiano de Greenwich. A la izquierda. México está a la izquierda del meridiano de Greenwich, por eso es que nos toca el valor negativo en la longitud. Y siempre nos toca el valor positivo en la latitud, ¿sí? En los paralelos. Si estuviéramos en Argentina, pues tocaría el valor negativo, ¿no? En el caso de la latitud. ¿Sí? Bien. Por cierto, ¿qué horas son? 8:51. Uy, ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, hay otra ecuación. Si quisiéramos hacer, convertir de grados, minutos y segundos a metros, se harán las medidas de arco en metros, entonces ahí está otra ecuación. ¿Sí? Esta casi no la utilizamos nosotros. Esta. La que sí vamos a utilizar mucho es la anterior, esta otra. ¿Sí? Siempre vamos a convertir de sexagesimales a decimales. Hay ocasiones que sí lo tenemos que hacer. Esta otra no, la verdad casi no se usa, pero se las voy a decir. Entonces, es posible calcular la medida en metros de cada arco, ya sea segundo, minuto, o grado. Entonces, teniendo en cuenta el radio promedio de la Tierra, el radio promedio de la Tierra son 6.367.4 metros, el radio promedio de la Tierra. Y en cada grado, y considerando que cada grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, entonces se aplica esta fórmula que está aquí. 2 por pi por radio dividido entre 360 por 60 y por 60. De esta manera, entonces, un segundo representaría 30.87 metros. Dice aproximadamente 31 metros. O sea, un segundo de arco representaría 31 metros, pues, perdón, 31 metros. ¿Sí? Ahora, esto mismo, si tomamos como referencia ya esta medida de que un segundo es 30.87, pues entonces si multiplicamos 60 segundos por este valor, nos da la distancia que hay en un minuto. ¿Qué distancia tendríamos en un minuto? 1.850 metros. Bueno, aquí dice punto, pero no le hagan mucho caso porque esto lo tomamos de una literatura española. Y allá los españoles, en lugar de comas utilizan puntos y en lugar de puntos utilizan comas. ¿Quién sabe por qué? Pues aquí está, miren, el radio, ¿ya lo vieron aquí el radio? 6.367,4. Aquí donde está la coma debe ser un punto y aquí donde está el punto debe ser una coma. Bueno, pero entonces el arco minuto sería igual a aproximadamente 1.850 metros. Y ya un grado equivaldría aproximadamente a 111 kilómetros. ¿Sí? Un grado medido sobre el Ecuador sería 111 kilómetros. Más preciso sería 111.132.88 metros. ¿Sí? ¿Qué es esta medida que está por acá? Es esta, que se ve aquí. 11.321. 11.321 kilómetros. 11.321 metros. ¿Sí? Es la medida que hay aquí. La medida que está aquí. Ok. Entonces, pues esa es otra fórmula que les digo, casi no la utilizamos. No hacemos, no sé, pues cuándo se podría. O sea, a lo mejor cuando hacemos alguna medición sobre una carta, sobre un mapa, puede ser que podríamos, si tenemos el dato de minutos, de grados y minutos, los podríamos convertir a longitudes, a distancias métricas.
Pero casi no se usa esta fórmula. Bien, hasta aquí con respecto pues a este tipo de comentarios de los sistemas de coordenadas geográficas o esféricas. Están los otros sistemas de coordenadas que también se llaman proyectadas, sistemas de coordenadas planas. Entonces, estos sistemas de coordenadas planas se utilizan, como ya los comentamos, para facilitar las mediciones de un punto a otro punto, ¿no? En un sistema de coordenadas planas. Porque aquí, en este sistema de coordenadas planas, existe ortogonalidad entre los ejes de coordenadas. O sea, la misma distancia que hay entre dos líneas horizontales se mantiene en todo el sistema y la misma distancia que hay entre dos ejes verticales se mantiene, son ortogonales, son equidistantes. De tal manera que aquí las mediciones son más precisas, ¿sí? Porque se hacen con respecto a sistemas ortogonales de proyección de ejes de coordenadas. ¿Qué es lo que se utilizan? Pues dos coordenadas, ¿no? La coordenada X y la coordenada Y. Obviamente también hay un sistema, hay una intersección y es el punto de origen. Entonces, este sistema de coordenadas planas pues, se utiliza pues, para poder tomar de mejor forma medidas de longitud, de ángulos y de áreas, ¿sí? Cuando queremos medir distancias, ángulos o áreas, es preferible utilizar sistemas de coordenadas planas, ¿sí? Y aquí tenemos varios sistemas de coordenadas planas. Les voy a comentar el más utilizado a nivel mundial, que es el Universal Transversal de Mercator. Ese es un sistema en donde se divide al planeta en 60 zonas, como quien dice en 60 gajos de la naranja, ¿sí? 60 gajos. Cada gajo o cada zona estaría conformada de 6 grados con respecto al ecuador, ¿sí? 6 grados con respecto al ecuador va conformándose cada zona. Pero además, en cada zona de 6 grados se marca o se proyecta un meridiano central, de tal manera que esos 6 grados se dividen 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y esas son las zonas UTM, ¿sí? De 6 grados divididas 3 a la izquierda y 3 a la derecha, o hacia el este o hacia el oeste. Ahora, el origen de cada zona de estas es el ecuador, ¿sí? El origen horizontal es el ecuador y en vertical es el meridiano central, el que está a 3 grados de la zona de la zona que se forma por los 6 grados. Entonces, ahora, para evitar que dentro de una zona existan coordenadas negativas y solamente deberían de existir coordenadas positivas, es que se forma entonces le llaman meridiano central o falso este. Y el valor que se da sobre ese meridiano central es de 500,000 metros. ¿Sí? En realidad, entonces el meridiano central tiene un valor de 500,000 metros. Hacia la izquierda se estarían disminuyendo esos valores hasta llegar quizás a cero. Y hacia la derecha se aumentarían esos valores hasta llegar al millón de metros. ¿Sí? Esa es la forma de cómo se lleva a cabo este sistema de coordenadas UTM. Y bueno, aquí está gráficamente representadas las 60 divisiones que hay aquí. Cada columna, vamos a llamarlo así, es una zona. Es una zona que considerando el ecuador, ¿verdad? Aquí serían los 6 grados. Vamos a ver, la separación entre dos líneas verticales son 6 grados, ¿verdad? El origen, pues es el ecuador, por eso aquí está 0 grados. Bueno, distancia 0. Ahora, hacia el norte, vean ustedes que también se van conformando coordenadas X, ¿verdad? Las coordenadas X. Hacia el norte y hacia el sur se conforman las coordenadas X, ¿sí? Entonces,
Pero ahora, lo que debemos de considerar nosotros también en este sistema de cómo es universal, todo el mundo, entre qué zonas, es importante saber entre qué zonas se encuentra la República Mexicana. Y aquí se ve, ¿no? Aquí arriba dice la 11. 11 está por acá por Tijuana y obviamente parte del océano. Está la 11. Y después nos vamos la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16 y la 17. Es hasta la 16. Entonces, sería hasta la 16, es donde está aquí la península de Yucatán. Entonces nosotros estamos entre la zona 11 y la zona 16. Bueno, decimos nosotros, pero es la República Mexicana. Se encuentra entre estas dos zonas. Sí, la zona 11 y la zona 16. Recuerden que entre dos líneas, ¿verdad? Aquí hay ese efecto del dibujo, pero las líneas deben ser equidistantes, tanto en X como en Y. Pero entre dos zonas verticales habría un eje central, ¿sí? Y el eje central, o meridiano central, que es una línea vertical, tendría el valor de 500,000 metros. Y entonces sería 500,000 metros a la izquierda y 500,000 metros a la derecha. Sería el rango que nos permitiría movernos, ¿verdad? Para marcar coordenadas. ¿Ok? Esas son las coordenadas en sentido vertical. Y las coordenadas en sentido horizontal, obviamente el ecuador sería 0, ¿sí? Y la distancia que hay del ecuador a cualquier punto de la superficie de la República Mexicana, en kilómetros, esa sería también la coordenada horizontal, la coordenada X, ¿sí? Vemos un mapa topográfico o cualquier mapa a escala 1 a 50,000 de los que produce INEGI, nos vamos a dar cuenta que en estos mapas están representados los dos sistemas de coordenadas, las coordenadas planas y las coordenadas geográficas. Las planas serían la Universidad Transversal de Mercator y las geográficas, pues estaría prestada por grados, minutos, segundos. Entonces, en estos mapas vamos a ver que, por ejemplo, los números que están de color negro representan las coordenadas geográficas y son grados y minutos. Y los números que están de color azul representan las coordenadas planas y estas están en metros. Profe. ¿Sí? Disculpe, ya es la hora de la clase. Ay, no se preocupen, qué bueno que me avisaron. Son las 9. Bueno, seguimos explicando esto para la próxima clase. Nos vemos. Pueden salir. Ya despídanse. Nos vemos, profe, gracias. Ya salgan. Gracias, profe. Hasta luego. Déjenme sacar.